Hola chicos, Ciencias Naturales 23.3. La historia de las teorías orogénicas. Es decir, lo que los hombres han imaginado de cómo salían las montañas. ¿eh? Por supuesto, sería muy interesante también dominar la mitología para ver aquella mezcla extraordinaria de ciencia y ficción. ¿eh? Y seguro que por ahí encontraríamos a los héroes y a los dioses, al famoso Atlas que llevaba la tierra sobre el hombre, digo, sobre a hombros, etcétera, etcétera. Muy interesantes, pero claro, ciencia es ciencia. Aunque luego esta ciencia ha cogido algunos de esos nombres para marcar sus nuevas palabras que necesitaban. ¿eh? Aunque ya sabes que siempre las cogen no solo de la mitología, por supuesto, y siempre de los idiomas áureos, que podríamos decir, el griego y el latín, en la cultura occidental. Por supuesto que hay muchas lenguas y muy nobles esparcidas por todo el globo terráqueo, pero la ciencia que estamos estudiando pues está inmersa en esta cultura. Teorías orogénicas. La orogénesis es el proceso complicado y lento que puede afectar a amplias zonas de la corteza terrestre y que se ha sucedido a lo largo de los tiempos geológicos, sigue siendo un verdadero enigma. Voy a poner el reloj a punto. Un verdadero enigma aún en nuestros días. Y dicen en nuestros días porque siempre nosotros, los últimos, los que estamos viviendo ahora, nos consideramos los más listos del globo y tendemos a pensar que lo que nosotros no hayamos conseguido ya no se puede conseguir. Si ya no se puede inventar más cosas, si ya está todo inventado, si ya está todo dicho. Pues no. Ese es un orgullo tonto de la persona más bien de pocas luces, porque ya sabes lo que decían los de muchas luces. Solo sé que no sé nada. Fíjate la diferencia del que se cree saber todo al que sabe muchísimo. Y es que se cree que no sabe nada. En fin, el problema principal que resolver es el origen de las enormes fuerzas que provocan la compresión y el plegamiento o arrugamiento de los estratos. La mayoría de los geólogos están de acuerdo en que las presiones tangenciales u horizontales son la causa de ese fenómeno. Pero en lo que discrepan es en el origen de estas fuerzas. ¿Quién las hace y por qué? Así aparecen numerosas teorías, de las que citaremos las que actualmente gozan de mayor prestigio. Una, teoría de la contracción. Contraerse, hacerse más pequeño. Una formulada ya por Descartes en el 1640, pero que fue divulgada o vulgarizada, es decir, puesta, servida en los menús de la gente normal o de la ciencia normal por Dana y Suess. O sea, Descartes como origen, pero luego vulgarizada, actualizada y puesta platos de menú por Dana, geólogo Dana, y Suess. Que me perdonen los que sepan cómo se pronuncian estas palabras, en concreto la segunda, porque yo no tengo ni idea. Se basa en que la Tierra, desde su formación y a lo largo de los tiempos geológicos, se ha ido enfriando gradualmente. Algo muy lógico. Todas las cosas calientes, observamos que todas van perdiendo temperatura y se van. Y al perderla, se hacen de menor tamaño, se contraen. Un melocotón tiene un tamaño. Vemos que con el paso del tiempo, si no se pudre, pues experimenta una reducción de volumen y un arrugamiento. Quizás la que más, es donde más y mejor observamos esto es en la uva, que de una uva sale una pasa, la uva pasa. Fíjate cómo se ha arrugado.
¿Hasta qué extremo? Bueno, pues esto por contracción. Es lo que a Descartes le dijo, esto es lo que tiene que pasar también con la Tierra. Se ha ido enfriando desde que era magma, desde que se separó del Sol. Al tener que adaptarse la corteza, la capa exterior, al enfriamiento que se está dando en todas también las capas interiores, pues la capa que primero se quedó dura, algo así como la cáscara de huevo, si contraemos el volumen, en esa cáscara de huevo va a haber quebrados, va a haber roturas, va a haber fisuras, va a haber sobremonte de unas plaquitas sobre otras. ¿Qué es lo que pasaría si a un huevo, cocido por ejemplo, lo sometiéramos a una reducción de volumen obligada mediante cualquier sistema? ¿Qué pasaría con la rigidez de la cáscara? Pues que se quebraría, se sobrementarían sobre otras, aparecerían arrugadas así en forma de salientes, dos que han coincidido. Pues esto es lo que Descartes y estos dos de sus seguidores proponían aquí. Dice, al tener que adaptarse la corteza a esta disminución de volumen, se desarrollan tensiones, fuerzas en la superficie, tensiones superficiales, que serán las que originen las fuerzas tangenciales, que hagan los plegamientos y a la larga las montañas orogénesis. Dice, ahora, inconvenientes de esta teoría de Descartes. Que ese enfriamiento ha sido muy lento en relación con los ciclos orogénicos que se han dado en las eras geológicas. O sea, pásmate. O sea, le achacan a esta teoría de que los movimientos orogénicos, comparado con el enfriamiento de la Tierra, todavía son demasiado rápidos, porque la Tierra se enfría todavía mucho más lentamente. Es decir, que no ha habido una causa directa del enfriamiento y la subsiguiente contracción de la Tierra con los movimientos orogénicos que han ido demasiado deprisa, entre comillas. O sea, este sería uno de los inconvenientes. Y segundo, que los plegamientos, en ese caso, de la cáscara de huevo que se reduce de tamaño, habrían aparecido igual por toda la corteza terrestre, cosa que en realidad no ocurre. O sea que estas son dos de las cosas que dice. Aunque luego ha sido revisada esta teoría, intentando explicar los fallos, dice, no está muy aceptada, sobre todo porque no se compagina con la alternancia de ciclos geológicos. Es decir, que la reducción de volumen y esta teoría de la contracción sería un fenómeno lineal, sin retorno, cada vez más arrugada y cada vez por montañas que van saliendo. Sí, luego ¿cómo se dice? La erosión podría ir barriendo los picos tal, pero seguiría en ese medio, cosa que no, porque en realidad en la orogénesis se dan ciclos, es decir, montañas que salen, montañas que se desgastan y se hunden, montañas que vuelven a salir y otra vez se repite el ciclo, como el ciclo del agua, se evapora, nubes, llueve. Pues en la orogénesis también hay esos ciclos y esta teoría no es compatible con esos ciclos. Pasamos a otra. Teoría de la isostasia. Que ya hemos visto que era iso igual estasia, estabilidad. Clean, clean, los platillos que uno se hunde, el otro se levanta. La isostasia. Se debe a Newton. ¿Lo he escrito bien? Sí. Y como hemos visto, es en parte un hecho admitido, que mientras el continente se desgastaba, se erosionaba, perdía peso, se elevaba, en el geosinclinal marítimo se iba hundiendo. Tierras que emergían, tierras que se hundían. La parte de la corteza llamada sial, que ya te dije, la parte de la corteza de la Tierra,
el sial, porque estaba con predominancia de sílice y aluminio. El sial, formada por materiales ligeros, está dividida en bloques que flotan sobre otras rocas densas y viscosas o sigma. Es decir, esto está como partido en bloques que están flotando sobre otra capa más densa, que es el sima, la de silicio magnesio. Densas y viscosas, es decir, como con cuerpo de caramelo blando. O sima. La erosión de los bloques continentales, que los llaman bloques siálicos, de siálicos, y el depósito de esos materiales en los fondos de las simas marinas, esto sería el nivel del agua, en el fondo de las simas marinas, estos materiales arrancados de las tierras siálicas irían a caer aquí sobre el fondo marino, que está mucho más en contacto ya con el sima, o el fondo de los océanos, a los que llama fondos de sima simáticos. Tierras siálicas, tierras simáticas. Y las deposiciones arrancadas de las siálicas caen sobre los fondos marinos de fondo simático. Hace que asciendan los continentes por falta de peso, se quita aquí, al quitar el peso suben, y descienda el fondo de los océanos, con lo que se rompe el equilibrio isostático. Esto provoca, se rompería el equilibrio. Ya una subiría demasiado, otra subiría debajo, y ya no están en equilibrio. Hace que asciendan tal. Esto provoca la aparición de fuerzas que producen un lento derrame de los materiales de las regiones oceánicas sobrecargadas a los bloques siálicos del continente, formando en los bordes de este una serie de pliegues. A ver, fíjate, lo voy a colocar en horizontal, aunque esto está con respecto al radio de la Tierra, pero si lo coloco en horizontal, a ver si te lo hago entender mejor. Estas serían las tierras siálicas de la superficie. Aquí estaría el geosinclinal marítimo, con el nivel del mar, donde van cayendo las deposiciones. Entonces, caen las deposiciones, de aquí se arrancan los materiales, esto sube, pero claro, esto llega a un momento en que se colmata, es decir, que ya se colma, llega a que ya las fuerzas que tiene no siguen actuando igual y empiezan a actuar de distinta manera. Pues ¿sabes qué fuerzas dice que propiciarían esta fuerza, esta de la isostasia? Dice que estos materiales de aquí, de alguna manera, provocarían por fuerzas laterales, provocarían anticlinales, pero sobre todo en los bordes. O sea, como diciendo, me voy a desocupar de todo lo que me estás echando, toma. Y entonces aquí en los bordes salen unos transportes de materiales que han estado durante muchos años debajo del mar, poniéndole a la Tierra, a esta que le había ido aportando, le pone como una barrera aquí y le dice, no me eches más, toma, te hago esta barrera aquí. Y esta teoría, a ver, yo te la leo para ver si te lo explica mejor aquí. Dice, esta aplicación, dice, esto provoca la aparición de fuerzas que producen un lento derrame de los materiales de las regiones oceánicas sobrecargadas, un lento derrame de estas zonas sobrecargadas, lo derraman sobre los continentes siálicos. Lo derraman ahí,
sobre los continentes siálicos del continente, formando en los bordes una serie de pliegues. Una serie de pliegues. Muchas observaciones, dice, la confirman, pero no explica a algunos hechos como la formación de cordilleras que no están en los bordes continentales. Es cierto que hay muchas cordilleras que están en los bordes continentales. Acuérdate ahora de los Andes, los bordes continentales. Pero, dice, hay otras muchas que no explica el nacimiento de cordilleras alejadas del mar, dentro de las tierras continentales. Otra, teoría de la deriva de los continentes. Deriva de los continentes. Yo me acuerdo mucho que cuando yo era crío, estudiante, esta teoría tuvo un auge enorme y en todos los libros de geografía aparecía la teoría esta con el famoso Pangea. Pan, que significa todo, y Gea, tierra, como diciendo, en la tierra en un principio, sobre el globo terráqueo, solo hubo un continente, solo uno, y de luego se ha ido partiendo, fraccionando, y se ha ido deslizando, y de ahí el encaje que parece haber con los bordes de los continentes. El mismo borde africano de África con el Golfo de México, del Caribe, y otros encajes que se notan mucho más. Espera que ahora te los dará mejores ejemplos que lo que yo te he dado. Esta idea fue fijada, es decir, señalada y defendida por el geólogo alemán W. Wegener en 1912. En 1912. Al observar la semejanza entre las costas de ambas orillas del Océano Atlántico, que si las aproximas parece que encajan. O sea, si haces vaciar y cerrarse el Océano Atlántico, parece que encajan. Lo que le sugirió la idea de que en los tiempos pretéritos, América y Europa-África hubiesen formado un único continente denominado Pangea, toda tierra, que después se fragmentó en bloques, los cuales flotando sobre el Sima, o sea, estos bloques flotando sobre el Sima, habrían dado lugar a los distintos continentes, en un movimiento de deriva hacia el oeste, como reacción al movimiento de rotación de la Tierra, sobre todo, hacia el oeste y hacia el Ecuador, por centrifugacidad, centrífugo sería centrofugacidad. Bueno, ¿cómo se diga la palabra? Pues en la rotación aparecería más masa en la línea del Ecuador, porque ahí la fuerza tangencial es mayor que en las zonas bajas de los casquetes, tanto el del norte como el del sur. Y entonces ahí se habrían acumulado los continentes hacia el oeste y hacia el Ecuador. El continente americano, en su camino hacia el oeste, piensa bien ahora, el continente americano, desde América del Norte hasta América del Sur, chocaría contra el fondo del Pacífico, levantándose la gran cadena montañosa que corre desde Alaska. Es decir, el continente americano
en su deslizamiento hacia el oeste, habría chocado contra la placa profunda de la litosfera del fondo del Pacífico y al chocar habría levantado, pues, esas montañas, pasando de las Rocosas, la Madre, la Cordillera Madre y todas las de los Andes. Todas esas cordilleras habrían sido resultante del empuje de las plataformas continentales siálicas del continente americano contra la placa del Pacífico. La placa europea y africana habrían tenido menos desplazamiento en el alejamiento de estas y ahí habría surgido el océano Atlántico, ese que nos separa. ¿Qué vamos a hacer? Mira quién tenía la culpa. En fin. Dice, levantándose la gran cadena montañosa que corre desde Alaska hasta la Antártida. Montañas rocosas, cadenas costeras del Pacífico, Sierra Madre y Cordillera de los Andes. De la misma forma, los Alpes, en Europa, aquí, en centro Europa, con España ahí, Italia, el Mediterráneo, los Alpes se formarían por el desplazamiento de África, continente africano, se desplaza, choca contra la placa euroasiática y produce los Alpes. Al comprimir el geosinclinal mediterráneo, lo comprime, ¡pum!, y salen ahí los Alpes, con lo que quedaría unida a, de la misma forma tal, y bajo el empuje de la India, de la placa de la India contra el continente euroasiático, este empuje, este se mantiene quieto, este empuja y se levanta la gran cordillera del Himalaya. Las islas próximas a las costas orientales, tanto las de las Antillas como las de Asia, Japón, las Malvinas, pues serían fragmentos continentales rezagados. Es decir, al mismo tiempo que todo el continente se iba desplazando, aquí unas pocas tierras perdieron el tren y se quedaron rezagadas. Y salieron por las Malvinas, las Antillas, Japón, etc. Estos movimientos llamados epiroforéticos, epiro decíamos que tenía relación con lo vertical, y foréticos, que llevan de foro, foréticos, espera, no, es el fero el llevar, no el foro, foréticos. Ahora me ha fallado ahí las etimologías, tendré que mirarlo. Bueno, estos movimientos llamados epiroforéticos, es decir, que son movimientos de traslación del sial sobre el sima, que es la que hace la deriva, pero al mismo tiempo producen causas de movimientos verticales, que han sido las orogénesis que hemos marcado. Serían originados por dos tipos de fuerza. Una, la fuerza centrífuga, que ya lo hemos dicho, debido a la rotación de la Tierra, que desplazaría las masas continentales hacia el ecuador.
Si tú coges una pelota de barro, la metes en un eje y a ese eje le das la vuelta, ¿dónde se te acumula más masa? En el barro blando que se mueve, se te habría puesto casi toda en el ecuador. Más anchura, que por eso la Tierra también es achatada por los polos. Y si hubiera algo que pudiera deslizarse por encima del barro, ¿dónde habría ido a parar? En la zona ecuatorial, la del centro. La atracción también se debe, dice, a la atracción ejercida por el Sol y la Luna, que tendería a retener las masas siálicas, con lo que se moverían de este a oeste por una fuerza contraria de reacción. Es decir, la Luna y el Sol, que van en sentido contrario, tendería, con respecto a la rotación de la Tierra, no es que caminen ellas, sino con respecto a la rotación de la Tierra, van en sentido contrario, tenderían por sus atracciones gravitatorias de la Tierra, de la Luna y del Sol, a retener en su sitio las capas siálicas. Entonces ellas, por reacción contra esta atracción de la gravitación, ellas producirían la reacción de desplazarse de este a oeste. Dice, precisamente es esta la explicación de las fuerzas que mueven los continentes. Es decir, dice, es esta. La explicación de las fuerzas, es decir, ¿de dónde vienen esas fuerzas? Si es de la rotación de la Tierra o de las atracciones gravitatorias del Sol y la Luna, dice, este razonamiento del origen de las fuerzas, dice, es el más flojito, el que menos se sustenta. Dice, la explicación de las fuerzas que mueven los continentes es el punto más flojo de esta teoría. Pero aunque no sea muy admitida como teoría orogénica, en lo que se refiere a la deriva de los continentes, dice, tiene mucha aceptación. Es decir, muchas personas siguen viendo que sí, que hay encaje entre los continentes unos con otros, estos que nos ha propuesto. Bueno, seguiremos luego con otra teoría. Hemos visto 3, contracción, la isostasia, la deriva de los continentes. Hasta ahora, chicos.